señales de tu venida están muy claras. Tu voz, Señor, hoy busco para poder seguir cumpliendo tu voluntad, para poder partir. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor. Tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Tu palabra me alerta de cualquier peligro en la tierra, y aunque ande en penumbra, es tu voz la que me ilumina. Nada temeré, pues tu brazo me sostiene. Yo proclamaré por siempre tu victoria. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor. Tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor. Tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Tú eres el creador, el victorioso y Padre eres. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Eres mi Dios, eres mi Tu revelación, oh Dios, has dejado para mí. Las señales de tu venida están muy claras. Tu voz, Señor, hoy busco para poder seguir cumpliendo tu voluntad, para poder partir. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor.
Yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nehemías 4:2. No desnudes tu alma en las redes, contando tus problemas en público o exponiendo tu estado de ánimo. Busca ayuda con ministros genuinos. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Lucas 5:2. Limpia tus redes sociales de gente obscena, mentirosa, sediciosa o que promueven vanas conversaciones, bloqueándolos de tus perfiles. 2. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá. El sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio, es una bendición estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Me tocó hoy el privilegio. Es un poco extraño para mí estar compartiendo por este medio porque siento que no veo a nadie. Pero quiero que sepa, ¿verdad? Y quiero pedirle primeramente al Señor que la palabra que el día de hoy el Señor ha dado a mi vida sea de bendición también para su vida. Fíjese que primero vamos a empezar por orar, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor para que Él sea el que hable y no sea aquí esta hermana que está enfrente de usted. Sí, le vamos a pedir al Señor, usted ahí en casita, hermanas, cúbranse su cabecita, ya lo saben, y vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios, en esta tarde, Padre bendito, te damos gracias, Padre. Primeramente, Señor, porque nos has permitido llegar hasta hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús, amado Dios, que sea tu palabra, Señor, la que sea hablada el día de hoy, Señor, esa palabra, Señor, que quebranta, Señor, todo corazón, Señor, y penetra, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestros huesos. Te rogamos en el nombre de Jesús, amado Padre, que seas tú el que hable, Señor, y creemos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, va a caer en buena tierra, Señor, y que dará su fruto, Señor, en su tiempo, Señor, y al 100%. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Fíjese que yo quiero, el día de, cuando a mí me dijeron, ¿verdad?, que me iba a tocar compartir el día de hoy, tuve la gran bendición de recibir una palabra a mi vida que el día de hoy yo quiero compartir con usted. Se la quiero compartir porque a mí me bendijo. Entonces dice la Biblia que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces yo quiero bendecir su vida a través de esta palabra en el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a hablar, amado hermano, acerca de los procesos del joven, que realmente más que hablar solamente del proceso de un joven, ¿sí? Es los procesos que todos a lo largo de nuestra vida, de aquí a que seamos primeramente Dios arrebatados por el Señor, vamos a pasar, que todos tenemos que pasar. Entonces, quiero primero empezar dándole una definición de qué significa proceso. El proceso significa procesamiento conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborar o transformarla. Entonces, déjeme que le diga una cosa. Usted en su casa, si se fija, tiene infinidad de productos en su casa, ya sea para comida, para limpieza, para lo que sea, usted tiene productos en su casa. Entonces, todos estos productos que usted tiene en su casa pasaron precisamente por un proceso para poder llegar a ser lo que usted ahorita está utilizando. Es más, el celular que usted ahorita, por el que usted nos está sintonizando, ese celular tuvo que pasar por ciertos procesos para poder llegar a ser el equipo que usted tiene en sus manos. Pero no solamente eso, todos los productos tienen que pasar por cierto proceso, de calidad, ¿sí?
y ese proceso va a determinar la calidad del producto. Si es un producto que realmente va a dar o va a tener la durabilidad, vaya, para lo que fue creado, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir una cosa. Lo que le quiero decir es que no puede existir un proceso. Le voy a leer primero la definición ahora de un producto. El producto es una cosa producida natural o artificialmente o como resultado de un trabajo o una operación. Entonces, vimos que el proceso es el conjunto de operaciones, ¿verdad? Entonces, y el resultado es el producto, ¿sí? Entonces, no puede existir un proceso si no tiene la finalidad de un producto o un fin específico. Y no puede haber un producto o un fin específico sin antes haber sido procesado o haber pasado por un proceso. No sé si me doy a entender, espero que me entienda, ¿verdad? En la iglesia luego a veces si uno les pregunta, ¿me entendió todo? Sí o no, ¿verdad? Aquí pues espero yo que usted me entienda, ¿verdad? Entonces, no puede haber un producto sin antes haber un proceso, ¿sí? Entonces le voy a decir una cosa, ¿qué pasa cuando un producto no cumple con esos estándares de calidad para el que es sometido? Todos los productos son sometidos a ciertos estándares de calidad y esos estándares de calidad le van a dar a usted la garantía de que ese producto va a servir o no va a servir, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando un producto no pasa esos estándares? Simplemente es un producto inservible, ¿verdad? Que en algún momento, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que a veces compro barato, ¿verdad? Porque digo, bueno, por la economía, por lo que sea, y al último dice un dicho en el mundo, ¿verdad? Que sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Por querernos ahorrar una cosa, nos salen más caras otras. Entonces, no le estoy diciendo que forzosamente tiene que comprar caro, tampoco lo caro significa, no ver un precio caro o elevado significa que tenga una calidad ese producto, ¿sí? Usted de eso se va a dar cuenta conforme al uso que usted le va dando, ¿sí? Entonces, le voy a leer una palabra en el libro de Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces le voy a decir una cosa y le tengo una noticia. Dice la Biblia que somos hechura ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros somos un producto de Dios, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué fue lo que le dije al principio? Tenemos que pasar forzosamente por un proceso, ¿sí? Y ese proceso va a determinar la calidad de lo que vamos a hacer en Dios, ¿sí? Entonces, nosotros como productos del Señor, ¿sí? Debemos también de empezar a tener también una mentalidad como realmente hijos de Dios, como creación de Dios. Amén. Entonces, le hago mención de la calidad, porque cuando llegue el arrebatamiento, mis hermanos, así como nos han estado compartiendo, ¿verdad? Por diferentes medios, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos una cobertura, ¿verdad? Bendecida. Entonces, y la cobertura, ¿verdad? Hemos estado haciéndonos uno, ¿verdad? Y todos hemos estado hablando de la venida del Señor. Entonces, déjeme que le diga una cosa. ¿Qué tan importante es la calidad al elaborar un producto? Porque la Biblia dice, hermano, que cuando venga el arrebatamiento, el Señor se va a llevar no cantidad, ¿verdad que no? Se va a llevar calidad. Entonces, sí, puede haber muchos que se hagan llamar cristianos, ¿verdad? Puede haber muchos que se hagan llamar cristianos, puede haber muchos que se puedan denominar de diferentes maneras. Pero la realidad es que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, pocos van a ser los que realmente van a alcanzar esos estándares de calidad para que entonces seamos arrebatados, ¿sí? Entonces, mis hermanos, quiero decirle también que cuando permitimos ser procesados o pasar por el proceso del Señor,
nos convertimos en cuando no permitimos ser pasados por el proceso del Señor, entonces nosotros nos convertimos en un producto defectuoso. Entonces nos convertimos en cristianos que damos vergüenza. Perdóneme que se lo diga de esa manera, pero realmente es que nuestra manera de vivir refleja lo que nosotros somos. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. Entonces, si usted es un producto defectuoso, entonces imagínese, a causa de eso nosotros permitimos que el nombre de nuestro Señor sea vituperado y que entonces por eso haya muchos burladores, ¿verdad? Entonces, no queremos llegar a eso. En Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Sí? El Señor no es mentiroso, hermano. Entonces yo quiero que usted tenga una seguridad de lo que le voy a decir. Dice que Él tiene planes para nuestro bienestar. ¿Sí? Entonces, el plan que Dios tiene para usted como producto terminado es un plan de bienestar. Amén. En la versión Oso, en Salmo 139:16 dice, tus ojos vieron mi embrión aún imperfecto, y en tu libro todos mis miembros estaban escritos, que fueron luego formados sin faltar uno de ellos. Entonces, le voy a leer la versión de la Reina Valera, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Entonces, existe un libro, hermano, en donde está ya determinado el proceso por el cual usted va a pasar. Y ya está determinado cuál va a ser, cuál es el producto final, vaya, ¿sí? El Señor ya tiene escrito usted lo que va a pasar. Y si ya está escrito, es porque no le va a preguntar a usted si le parece o no le parece. Es algo que forzosamente usted va a tener que pasar. Se lo digo y no porque, bueno, pues es que el Señor, ¿verdad?, me ha dado un libre albedrío. Sí, el Señor le ha dado un libre albedrío, pero el Señor también ya tiene, dijimos al principio que Él ya tiene planes definidos para nosotros. Y aquí en el libro de Salmo ya vimos que hay un libro en donde ya está escrito, aún desde antes de que nosotros fuéramos terminados de formar, ya estaba escrito en ese libro la finalidad que nosotros íbamos a tener también. Dice que sin faltar una sola de ellas. Entonces, si Dios así lo dice, hermano, perdóneme, pero aunque usted no quiera, lo va a tener que pasar. Quiero marcar aquí, mi hermano, recalcar entonces que existe un libro donde ya está escrito lo que vamos a hacer cuando el Señor termine el proceso en nosotros, ¿sí? Le voy a decir que en el libro de Salmos, mis hermanos, justo en este versículo, aquí el que habla es David, ¿sí? Y ahí David, si usted se fija, fue conocido, el rey que fue conocido conforme al corazón de Dios. Pero para poder él llegar a ser reconocido primero como un rey, ¿sí?, tuvo que haber sido formado desde tiempo atrás, hermano. Entonces, yo quiero entrar en un tema, mi hermano, que a veces no pensamos, ¿verdad? O no llegamos a analizar, solamente nos quedamos con que David fue un gran rey, ¿verdad? Nos quedamos aún hasta con las cosas que él llegó a padecer, con los defectos a lo mejor que él haya tenido, pero aún él con sus defectos, hermano, se arrodillaba delante de Dios y logró alcanzar agradar el corazón de Dios. Entonces, yo le voy a decir algo. ¿Desde cuándo David tuvo que ser procesado o tuvo que haber entrado en un proceso? El proceso, hermanos, entra desde la cuna. Desde que usted nace, usted entra ya en un proceso, ¿sí? Aún científicamente, cuando usted ya es un adulto o ya llega a cierta edad y tiene ciertos problemas mentales o llega a padecer ciertos problemas físicos, lo primero que le preguntan es si usted fue prematuro, si a lo mejor tuvo algunos problemas su mamá para que usted naciera. ¿Por qué? Porque todo eso puede llegar a repercutir físicamente o mentalmente también.
Entonces, por eso le digo que el proceso entra desde la cuna, ¿sí? Desde antes, usted ya empezaba con un proceso. Vemos a David, mi hermano, porque si usted se fija y si usted ha leído, que yo creo que sí, ¿verdad? Porque usted es un hijo de Dios, que aunque ahorita estamos pasando por situaciones de que no nos podemos congregar, usted ha estado estudiando en su casa. Entonces, la Biblia dice que David, hermano, era menospreciado por su papá y por sus hermanos. ¿Pero por qué dice? Dice que él fue engendrado en iniquidad. ¿Sí? Dice, le voy a leer la Biblia donde dice en Salmos 51 del 5 al 6, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces le voy a decir una cosa, David desde su niñez ya estaba pasando por un proceso. ¿Por qué? Porque estaba siendo menospreciado por los de su casa. Entonces, si usted se fija, cuando llega este Samuel, ¿verdad?, a ungir, cuando el Señor le muestra a Samuel que vaya a la casa del padre de David para ungir un rey, ¿sí? Todos, por eso el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia, ¿verdad? Entonces, pero si usted se fija, cuando le dice, háblale a tus hijos, para empezar ahí su papá no le llama a David, ¿sí? Entonces, desde el padre estaba el menosprecio hacia David. Dice la Biblia que mientras David estaba pastoreando las ovejas, él tuvo que pasar, aún en el pastoreo de las ovejas, él estuvo pasando por un proceso, hermano. Porque no era casualidad que llegaran osos, que llegaran leones, que llegaran bestias a querer atacar a las ovejas. Él tenía que ponerse, hacerles frente, vaya, para lo que el Señor a él ya lo tenía llamado, ¿sí? Entonces, por eso vemos pues que desde la niñez nosotros estamos pasando por un proceso. ¿Por qué le menciono la niñez de David? Porque dice la Biblia, bueno, porque vimos él que entonces desde su niñez él empezó a tener una niñez un poco complicada, ¿verdad? Entonces, que a lo mejor a muchos, ¿verdad? En su momento nosotros podríamos decir, no, pues es que yo también tuve una infancia difícil, ¿verdad? Pero entonces yo te voy a dar una noticia. Si tú realmente tuviste una infancia dura, tuviste una infancia difícil, déjame, te doy una buena noticia. Cuando tú tienes una infancia así, es porque Dios tiene algo grande para ti. Y es parte del proceso que tú tenías que pasar para que el día de mañana tú pudieras salir vencedores en cosas más grandes. Entonces, la Biblia entonces dice que cuando llega David, ¿verdad? Porque no sé si recuerden, no le voy a leer toda la historia, ¿verdad? Y le digo porque usted ya la debe de saber. Dice la Biblia que cuando él fue a ver a sus hermanos, ¿verdad? A donde iban a pelear, ¿qué estaba haciendo el pueblo, hermanos? Estaban escondidos, estaban atemorizados. Y usted ve en algún momento cuando narra la Biblia de David que David estaba atemorizado, en ningún momento se atemorizó, ni lo amedrentaron tampoco, hermanos. Tan seguro él estaba del proceso por el cual estaba viviendo, que él fue directamente con Saúl y le dijo, yo voy a hacerle frente a ese gigante. Muchos se burlaron, hermano, muchos se burlaron de él. Pero ¿y tú cómo? Si eres un simple chiquillo, ¿verdad? Pero fíjese que lo bonito aquí, hermano, es que él casi que llegó acá con todo su currículum frente a Saúl, ¿verdad? Le dijo, mira, yo he matado leones, he matado osos, y yo creo que todavía cuando él dijo eso, todos se burlaron. Le dijo, sí, pero pues este es un gigante. Y nosotros que somos hombres de guerra, hombres que hemos tenido ya, digamos, un entrenamiento, ¿verdad? No nos atrevemos a hacerle frente. Pero lo que ellos no tenían, hermanos, era el carácter de parte de Dios. Entonces, eran parte del pueblo de Israel, pero no tenían el carácter que tenía David de parte de Dios. Entonces, lo que primero nosotros debemos de saber, que si nosotros estamos pasando un proceso y estamos pasando por situaciones difíciles, es porque Dios quiere formar en nosotros un carácter.
un carácter que no se amedrente con nada, hermanos. Entonces, si tú tuviste una infancia difícil, si tú tuviste una adolescencia también difícil o complicada, ¿sí? Es simplemente, hermano, parte del proceso que tú tenías que pasar para formarte un carácter, para que el día de mañana, a las buenas y primeras, no fueras a tirar la toalla. Yo le voy a decir una cosa. Yo tengo 2 niñas y yo creo que más de uno de los que me están viendo, ¿verdad? Podrán coincidir conmigo. Es complicado, ¿verdad?, hacer que un niño entienda un no por respuesta. Y le voy a decir una cosa. Cuando como padres nos encargamos solamente de mimar a nuestros hijos, no le estoy diciendo que no tenga una muestra de amor a su hijo, no. Cuando usted solamente se encarga de mimar a sus hijos, de consentir solamente a sus hijos, en lugar de ayudarle, mis hermanos, les estamos haciendo un mal. Y le voy a decir por qué. Porque entonces el día de mañana él va a crecer y va a crecer con una mentalidad torcida de que todo se merece y todo le tienen que dar a la hora y en el momento en que él lo esté pidiendo. Y no es así. Y también a lo mejor le voy a decir, porque a mí me ha pasado, mis hijas se han caído, ¿verdad? Y cuando yo veo que se caigan, a veces en algunas ocasiones, ¿verdad?, me ha tocado ver que hay, ¡ah, bravo! Y le aplauden a los niños para que se levante y ya no llore y siga jugando. Yo le voy a decir una cosa, yo me acerco, reviso, ok, no le pasó nada, está bien, de mi hija, siga jugando, no pasa nada, así es la vida, ¿sí? Y así va a aprender. Entonces, y si no tiene raspones en las rodillas, entonces no tuvo infancia. Pero yo sí le voy a decir una cosa, aún eso a ellos les va a enseñar a tener una seguridad también. Porque si no tienen ellos también una seguridad y no se les va formando un carácter, hermanos, van a crecer siendo unos miedosos, perdónenme que me trabé, van a crecer con una mentalidad mediocre, hermanos, sin aspiraciones de nada, esperando que todo mundo les haga las cosas o culpando a otros. Me ha tocado, hermano, ver niños que es que por tu culpa me caí. Ah, caray, a ver, espérate, yo no te dije que corrieras. Entonces, para un niño es fácil culpar a los demás, pero depende mucho de que como padres, ¿verdad?, les enseñemos a nuestros hijos también a hacerse responsables, ¿sí? Y a asumir también las consecuencias de sus acciones. Entonces, ¿a qué es a lo que nos lleva esto? Nuevamente le repito, a que nuestro carácter sea formado. Amén. Entonces, Dios quiere, hermanos, una iglesia con carácter, ¿sí? Una iglesia que sea capaz de enfrentar a leones, a osos, ¿sí? Al mismo Goliat, mi hermano, ¿sí? Usted sabe que Goliat es figura precisamente de nuestras debilidades, ¿verdad? O de nuestros temores. Entonces, que usted sea capaz precisamente de enfrentar todo eso. Entonces, y le voy a decir una cosa, que efectivamente usted le haga frente, ¿verdad?, al diablo, ¿verdad? El Señor lo reprenda también. Y a todos sus secuaces también, ¿verdad? Entonces, fíjese que yo ahorita, déjeme, le hago pero ahorita yo, por ejemplo, cuando veo la estatura que tenía David y la estatura que tenía Goliat, digo, pues David era un chamaquillo, ¿verdad? Goliat medía 2 metros y cachito, hermano. Dice la Biblia que los hermanos de Goliat eran todavía más grandes que Goliat. Entonces yo digo, caramba, y aún así el pueblo de Israel, los guerreros del pueblo de Israel, digo, aunque estaba alto el Goliat, yo creo que no les llevaba tampoco tantísimo de estatura, hermanos, como para que los amedrentara al grado de esconderse detrás de lo que fuera, de las rocas, de donde fuera. Entonces, a veces, hermanos, el gigante que tenemos enfrente no es tan grande. No es tan grande. Pero el proceso o las cosas por las que nosotros hemos vivido, ¿sí? O más bien nosotros no se nos ha forjado ese carácter. Y a falta de ese carácter, nosotros vemos a ese gigante más grande de lo que realmente es. Entonces, yo le quiero exhortar
el día de hoy, hermano, a que dejemos que el Señor nos pase por ese proceso, porque es lo que necesitamos si nosotros queremos realmente llegar a estar un día con el Señor. Déjeme, le digo también, yo le decía al principio que el proceso, nosotros entramos en el proceso desde la niñez. La Biblia dice, instruye al niño, ¿en dónde? En su camino, ¿verdad que sí? No dice instruye al joven, no dice instruye al viejo, ¿verdad? Dice instruye al niño. Entonces, desde la niñez empieza la instrucción, empieza la formación, empieza el proceso. Y dice, para que cuando fuere viejo no se apartara de él, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros formemos o en lo que nosotros permitamos que seamos formados en la edad que ahorita tenemos como jóvenes, yo me considero joven, hermano. Entonces, así conforme nosotros le permitamos al Señor que nosotros seamos formados ahorita, va a repercutir en nuestra vejez. Vamos a saber vamos a llegar a ser viejos, pero viejos que agradan el corazón de Dios. Y que eso es lo que espera el Señor de nosotros. ¿Sí? Con una visión clara, ¿verdad? En los caminos del Señor. Entonces, fíjese bien, pues, quiero hablarle aparte de David, le quiero también hablar un poquito de José el soñador, que fue otro de los que tuvo que pasar por un proceso, hermano. Si usted se recuerda, dice la Biblia que José tenía 17 años, ¿sí? Cuando fue vendido por sus hermanos. Pero yo le voy a decir una cosa, dice la Biblia que el Señor a él empezaba a hablar a través de sueños, ¿verdad? Quiero que me ponga mucha atención con respecto a todos los personajes que vamos a estar tocando, pero específicamente ahorita en José. Quiero que ponga todos sus sentidos y le voy a decir por qué. José, yo cuando estaba leyendo acerca de José, dije, José era, hasta cierto punto a lo mejor era arrogante, hermanos, y presumido. Porque no por nada, sus hermanos tampoco no lo querían. Dice la Biblia que él era el amado de su padre. Sí recuerda que Jacob, ¿verdad? Que después le fue cambiado el nombre por Israel. Él amaba mucho a José porque era el hijo de Raquel, que era la mujer por la que tantos años trabajó, ¿verdad que sí? Entonces, por eso él lo amaba mucho. Pero yo creo que el amor que Jacob le llegó a tener a José, ¿verdad? Llegó a un punto en donde no lo dejó tener una madurez y no lo dejó pasar por los procesos que él tenía que pasar. Porque dice la Biblia que sus hermanos iban y apacentaban las ovejas, ¿verdad que sí? Y él los iba y los acompañaba. Pero, sí, déjeme que le digo algo. Cuando usted ve ahí, dice que Jacob, sus hermanos ya estaban trabajando desde temprano. Y Jacob le tenía que decir a José, ve y ve con tus hermanos. Entonces, yo no creo que José también haya sido como muy apresurado para ponerse a trabajar, hermanos. Porque a lo mejor, como se sabía el consentido de su papá, ¿verdad? Sabía que a lo mejor no había problemas y se quedaba un ratito más dormido echando una pestañita más en su casa, ¿verdad? Entonces, pero aún así, hermanos, dice la Biblia que nuestro Dios le empezó a hablar a José a través de sueños. Y cuando yo leía acerca de los sueños de José, yo veía cuando le dice en el primer sueño, se lo voy a leer, dice, José tuvo un sueño, en el libro de Génesis 37, del 5 al 8, en adelante todavía, dice, José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron todavía más. José les dijo, oigan este sueño que tuve. Estábamos juntos amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente, mi manojo se levantó y quedó derecho. Después, sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencia. Entonces, sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a ser nuestro rey?
¿será que nos vas a gobernar? Pero ellos ya lo dijeron hacia con él, lo dijeron a lo mejor hasta de una manera irónica, hermanos. ¿Sí? Y todavía no conforme con esto, dice que el Señor le vuelve a dar otro sueño a José. Pero hermanos, si realmente la intención de José era querer saber la interpretación o hubiera querido no molestar a sus hermanos, se hubiera guardado para sí los sueños que el Señor le estaba dando. Pero no, aunque él veía que a sus hermanos le molestaban que él contara sus sueños, aún así él de todas formas, oigan, tuve otro sueño. Y es cuando él tiene el sueño, ¿verdad? En donde dice que el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad que sí? Eso ya usted se lo sabe. Entonces, primero pues, José tuvo que pasar por todo un proceso también. Fue odiado por sus hermanos al grado de querer matarlo. Fue traicionado y echado en un pozo por sus hermanos. Fue vendido por sus hermanos como esclavo. Fue esclavo en casa de Potifar y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posiciones. Fue a la cárcel a causa de la esposa de Potifar. Pasó a ser gobernador y después pasó un proceso, hermano. El proceso de José no terminó cuando él llegó a ser gobernador de Egipto. El proceso de David terminó cuando pasó por el proceso del perdón, que fue cuando se volvió a reencontrar con sus hermanos. Entonces, el llegar a ser gobernador solamente era parte del proceso que él tenía que pasar para los tiempos de escasez, él pudiera apoyar a su familia, ¿sí? Pero el proceso de José como persona, su proceso terminó cuando llegó realmente él a perdonar a sus hermanos. ¿Usted cree que durante 13 años, hermano, porque dice la Biblia que tenía 30 años cuando entonces él pasó a ser gobernador? Entonces, ¿usted cree que durante 13 años cuántas cosas no se quedaron en el corazón de David en contra de sus hermanos, que estuvo pasando en el pozo, que fue esclavo, que lo traían de aquí para allá, que entró a la cárcel? Todo, hermano, lo que él tuvo que haber vivido. ¿Y usted cree que en eso no estuvo diciendo por culpa de mis hermanos? ¿O que no haya guardado cierto resentimiento hacia sus hermanos? Yo creo que sí, hermano, porque si no hubiera sido así, en cuanto vio a sus hermanos, los hubiera abrazado y los hubiera felicitado, hermano, pero no, porque dice que después de que los reencontró, usted sabía todo lo que les hizo pasar, ¿verdad? Hasta que dice que ya no aguantó más, ya no pudo más. Entonces, hasta que su corazón fue quebrantado, entonces, dice la palabra de Dios, que él se rebeló ante sus hermanos y les dijo: yo soy José, ¿verdad? Entonces, forzosamente, hermanos, tenemos que pasar por un proceso. Y yo le voy a decir una cosa. Al principio, el Señor le mostró a José, a través de los sueños, cuál iba a ser su producto final. Le dijo: esto voy a hacer contigo, ¿sí? Tú vas a ser gobernador. Pero nunca le dijo a José cuál era el proceso que él tenía que pasar para llegar a ser ese gobernador. ¿Usted cree que si el Señor le hubiera dicho: José, mira, vas a ser un gobernador, pero para que seas gobernador, primero vas a ser odiado por tus hermanos, vas a entrarte a un pozo, vas a irte de esclavo tantos años, vas a irte a la cárcel, y entonces, después de 13 años, vemos. ¿Usted cree que él tan fácil hubiera dicho que sí? No. Mire, hermanos, si yo simplemente digo no, pues imagínese todo lo que puede pasar en ese momento. Yo creo que entonces le voy a decir algo. El Señor puede mostrarnos a nosotros cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Pero para poder cumplir ese propósito, tenemos que ser procesados y tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso no se lo va a decir el Señor. Entonces, si usted ama a Dios y si usted tiene fe y usted le tiene fe a Dios, entonces usted le va a entrar, venga lo que venga. Dice la Biblia, dice, hay un canto del pastor Jorge Hines que dice: hazme fiel, venga lo que venga, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque muchos en el proceso tiran la toalla, hermanos. Pierden la fidelidad a Dios, pierden la fe. Entonces, el Señor no quiere eso, hermanos. El Señor tiene un propósito grande para nosotros y Él ya tiene un proceso terminado en nosotros, Él ya tiene
demanda un proceso terminado de nosotros, pero pide que nos permitamos manejar por el Señor, ¿sí? Que a fin de cuentas simplemente esos procesos no son para mal, hermanos. Son para bien, para llegar a para llegar a la finalidad para la cual nosotros hemos sido llamados. ¿Sí? Es bien fácil luego decir, no, pues es que yo quiero ser pastor. Mira, hermano, yo le voy a decir algo, yo soy hija de pastor. Y como familia hemos pasado situaciones que para la gloria de Dios, va, en su momento a lo mejor uno dice, chin, y esto, híjole, no, lo más fácil es tirar la toalla. Pero yo le voy a decir una cosa, como hijo luego vemos las cosas de diferente manera. Y yo veo el amor, ¿verdad? No lo digo porque sean mis padres, pero yo veo el amor con el que mis padres sirven al Señor. Y no es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil lidiar con problemas de otros. No es fácil hacer entender a la gente, ¿verdad?, que está haciendo las cosas mal. O no es fácil enseñarle a la gente, o más bien sacar de sus hábitos a la gente, ¿verdad? Porque no es fácil, si no es fácil, hermano, salir del mundo y llegar al Señor, ¿verdad? Imagínense entonces que para ellos como pastores, ¿verdad?, sea quitar todos los abrojos, quitar todas las cosas con las que llegan las ovejitas, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces, es bien fácil decir, es que a mí el Señor ya me mostró que yo voy a ser pastor. Sí, Dios te bendiga, qué bueno. No sabes a la que le entras. Pero para que eso tú necesitas, para que el Señor, si el Señor ya te dijo a ti que vas a ser pastor, entonces pues agárrate, porque vas a tener que pasar por un proceso para que tú llegues a ser realmente ese pastor que el Señor quiere que tú seas. Y lo digo ahorita como pastor, lo puedo decir en cualquier servicio en su iglesia donde usted esté, ya sea maestro, sea aún, hermano, hasta para lavar los baños. Ese es un servicio. Pero no todos quieren lavar los baños. Entonces, hasta para eso, hermanos, hay que pasar por un proceso, porque a veces se imaginan que por tener una carrera, yo, ¿cómo? Si soy licenciado, soy tal cosa, ¿cómo me voy a poner a lavar los baños? Eso que se lo dejen a las hermanitas que a lo mejor venden comida ahí en la iglesia, ¿verdad? O que hacen alguna otra cosa. Pero no, mi hermano, el Señor quiere hasta en eso, quiere enseñarnos que debemos de humillarnos delante de Dios para el servicio del Señor. Y eso, hermano, es parte también de formar un carácter en nosotros. Entonces, mi hermano, la pregunta es, ¿usted cree que está fácil? No, no lo es. ¿No era fácil? No es fácil, no le puedo decir que va a ser fácil, pero sí le puedo decir que el Señor, el propósito que Dios tiene para usted, es de gran bendición. Y que Él lo quiere allá con Él. Entonces, yo le puedo decir y le quiero exhortar a que usted se deje moldear, se deje procesar por el Señor para que lleguemos a cumplir ese propósito. Amén. Es difícil, hermano, pero no es imposible. Entonces, en Deuteronomio 1:15, mis hermanos, dice, y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por príncipes sobre vosotros, príncipes de millares y príncipes de cientos, príncipes de 50, príncipes de 10 y gobernadores a vuestras tribus. Entonces, quiero recalcar en esta cita, hermano, donde dice, y tomé a los principales, ¿sí?, de vuestras tribus, no agarró a cualquiera, ¿verdad? Dice, varones sabios y expertos. Entonces, si usted lee cuando la cita que ahorita le tomé de Salmos, ¿verdad? Cuando David le dice, en lo íntimo me enseñaste sabiduría, ¿verdad? Entonces, el proceso, hermanos, nos va a llevar a adquirir sabiduría. Y a su vez nos va a hacer expertos, ¿sí? Entonces, si la Biblia dice que los puso como gobernantes y los puso frente a otros, ¿sí? Los puso como príncipes sobre vosotros,
¿verdad? Sobre millares, bueno, ella le pone cantidad de gente, hermanos. Pero entonces no podía haber una persona sin sabiduría y sin experiencia al frente de ninguna tribu, ¿sí? Entonces, si a ti Dios te ha dado, hermano, déjame decirte que lo que tú hasta el día de hoy estás viviendo no es para que te estés quejando. Repítete a ti mismo, el Señor me está enseñando para que yo pueda adquirir sabiduría, yo pueda adquirir conocimiento y yo pueda obtener esa experiencia, ¿verdad? Cuando usted va a conseguir un empleo, ¿verdad? Le preguntan acerca de sus conocimientos y también le preguntan de su experiencia, ¿sí? Entonces, ambas cosas son importantes. Entonces, si el Señor ya le tiene un llamado para algo, el Señor quiere que usted en ese llamado que el Señor tiene para usted, en ese llamado, usted adquiera sabiduría y se haga experto. Pero no va a adquirir sabiduría ni se va a hacer experto si usted no pasa por ese proceso, ¿sí? Los procesos pueden doler, hermano. No hay proceso fácil. En un ratito más le voy a presentar un video en un rato más, que me gustaría que viera y que viera cómo todos, hermanos, tenemos que pasar un proceso y los procesos no son fáciles. Entonces, en Génesis 45, del 1 al 8, le voy a tomar del versículo 4, dice, entonces José les dijo a sus hermanos, por favor, bueno, déjenme primero hago un dice la Biblia que José fue vendido como esclavo a Potifar, ¿verdad? Pero déjenme le doy una noticia, cuando él entró como esclavo a la casa de Potifar, dice la Biblia que Dios siempre estaba con él y siempre le ayudó para que le fuera bien, ¿verdad? Entonces el Señor ahí como esclavo le tuvo que enseñar también obediencia, ¿verdad? Le tuvo que enseñar también a humillarse, ¿sí? A recibir órdenes. A veces, hermanos, nos cuesta mucho trabajo que nos digan qué hacer y qué no hacer. Y entre más grandes, más trabajo nos cuesta. ¿Por qué? Porque ya estamos mal formados, hermanos. No se lo puedo decir de otra manera. Estamos mal formados, acostumbrados a hacer lo que nos dé la gana. Entonces, cuando él entra como esclavo, hermanos, el Señor en ese proceso de esclavitud le tuvo que enseñar obediencia. Le enseñó también, hermano, a administrar en tiempos de abundancia, porque Potifar era una persona importante, hermanos. Entonces, económicamente, este Potifar, pues estaba muy bien acomodado, ¿verdad? Entonces, dice que le dejó a cargo de su casa y de todas sus propiedades, ¿verdad que sí? Hasta que llegó la esposa del Potifar, ¿verdad? También fue tentado, hermanos. José, ¿verdad? Entonces, en el proceso, nosotros, en ese proceso, también podemos ser tentados, hermanos. Pero el ser tentados, hermano, ahí le enseñó a ser fiel, ¿sí? ¿Fiel a quién? Fiel a su amo, hermano. Entonces, cuando nosotros somos tentados en los procesos en el que el Señor nos mete, hermanos, nos enseña a ser fieles a Dios, a mantenernos fieles delante del Señor. Dice la Biblia que Potifar se lo llevó directamente a la cárcel, ¿verdad que sí? Pero aún en la cárcel, ahí ya había terminado el proceso que le tenía que... hasta ahí había terminado una parte de su proceso. Ok, ya aprendiste obediencia, ya aprendiste a humillarte y me estás siendo fiel. Ahora te voy a llevar a otro proceso en la cárcel, ¿sí? Dice la Biblia que cuando él llegó a la cárcel, entonces él agarró, bueno, el carcelero, ¿verdad? Que estaba ahí, le tuvo mucha confianza, ¿verdad? Y tanta confianza le llegó a tener que lo dejó a cargo de la cárcel. Yo le voy a decir una cosa, ¿la cárcel tiene recursos como Potifar? No, ¿verdad que no? Entonces, él tuvo que aprender ahí a manejar a hacer mucho con los pocos recursos
que podía tener ahí. Y yo aquí quiero tocarle un poquito, no, yo sé que hemos estado atiborrados por todos los medios acerca del COVID, ¿verdad? Y de la pandemia por la que estamos pasando. Pero yo sí le voy a decir una cosa. En tiempos de escasez, aún en tiempos de escasez, el Señor nos enseña a ser fieles. Y nos enseña a valorar los frijoles y los huevos que usted tiene para comer en su casa. Yo no entiendo, perdóneme de verdad, hermano, pero yo no puedo entender cómo hay gente que aún pasando esta situación, haya gente que todavía diga, es que no me gusta el huevo, yo no como huevo. Hermano, si eso es parte de la provisión que el Señor te está dando ahorita, bueno, el huevo ahorita está muy caro, pero hay gente que no come tampoco frijoles porque, ay, o sea, no como yo frijoles, no. Entonces, mi hermano, cuando tú estás pasando por cierto tiempo, por cierta situación de escasez o de necesidad, el Señor te enseña a valorar lo que tienes, a valorar cada cosa que el Señor te ha dado. A lo mejor usted antes se quejaba mucho del trabajo en el que usted estaba. Ah, es que ya no aguanto a mi jefe, es que ya esto, es que ya aquello. Puros peros, hermano, en su trabajo. Y se viene el COVID. Y no, hermano, los que se quejaban y fueron despedidos añoran haber tenido haber conservado su trabajo. Y los que aún lo tienen dicen, híjole, ahí es donde te das cuenta. Bueno, muchos están pasando a lo mejor por desempleo. Gracias a Dios, yo aún lo conservo. Entonces, en tiempos de necesidad, el Señor te enseña a valorar cada cosa, por muy pequeña y muy simple que parezca, hermanos. Entonces, ahí el Señor le tuvo que enseñar. Fíjese bien y por qué le digo que me ponga mucha atención. Le enseñó primero a administrar en la abundancia y también le enseñó a administrar en la escasez cuando estaba en la cárcel, ¿verdad que sí? Y resulta que cuando él llega a ser gobernador, ¿verdad? Que le da la interpretación del sueño, ¿verdad? Porque ahí dice que todavía, primero sí presumía él los sueños que el Señor le daba, ¿verdad que sí? Pero cuando llega enfrente de Faraón, el Faraón le dice, es que me han dicho que tú puedes interpretar los sueños. Entonces ahí, ya con una actitud diferente, José, hermano, ya no era una persona arrogante, ¿verdad? Porque ya había aprendido algo de su proceso. Él le dice a Faraón, yo no puedo, pero Dios sí. Entonces él sabía que ya no era él, ya no eran sus fuerzas, hermanos, que ya era Dios a través de él. Entonces, pero dice la Biblia que el sueño que Faraón tuvo le hablaba de 7 años de abundancia y le hablaba de 7 años de ¿qué? De escasez, ¿verdad que sí? Entonces, José ya había estado siendo enseñado, procesado, moldeado para que él supiera administrar en esos dos tiempos que él iba a estar al frente, ¿verdad que sí? Que pudiera gobernar sabiamente en el tiempo de abundancia y pudiera gobernar sabiamente en el tiempo de escasez, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, y quiero mencionarle ahorita, ¿verdad? Ya vimos en cuestión a lo mejor a lo económico, pero cómo todo eso vino a traer sabiduría a la vida de José. Entonces, pero dice la Biblia, entonces vemos que su proceso no terminó ahí, su proceso hasta ahí concluyó en el aspecto de que llegó a cumplirse el propósito de Dios de ser gobernante, ¿verdad? Pero el proceso como persona le dijimos hace rato que fue hasta que él se reencontró con sus hermanos y él pudo perdonarlos. Entonces yo le voy a decir una cosa, usted puede llegar a tener lo que usted quiera, puede llegar a hacer lo que usted quiera. Pero si usted no tiene un corazón quebrantado delante de Dios, y si usted en ese proceso, le decía yo al principio que muchos pudimos haber llegado a tener una vida, una niñez dura, una niñez pesada, ¿verdad? Entonces, si nosotros no llegamos o no aprendemos a perdonar, hermanos, a las personas que a lo mejor en su momento, ¿verdad?, estuvieron y fueron parte de ese proceso, ¿sí? Entonces de nada va a servir. Dice la Biblia, porque le voy a decir algo,
todavía, él ya era gobernador y él todavía no había entendido que todo lo que él había vivido era parte del proceso. No lo había entendido, hermano, porque dice la Biblia en Génesis 45, del 1 al 8, le decía que le iba a leer del versículo 4 al 8, y dice, entonces José les dijo a sus hermanos, por favor acérquense a mí. Ellos se acercaron y José le dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se pueda cosechar. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan. Entonces, hasta que pudo confrontar, ¿verdad? Su situación, se pudo ver en el espejo, hasta entonces él dijo, todo lo que viví, todo lo que ustedes me hicieron, era parte del proceso. Yo tenía que pasar por eso para poder el día de hoy estar aquí y poder también bendecirles, ¿verdad? Entonces, lo que tú estás pasando, hermano, y las personas que a lo mejor han formado parte de ese proceso, son parte esencial para que tú llegues a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Está difícil, ¿verdad, hermano? Pero parte esencial del proceso, hermanos, es el perdón. Entonces, para que nosotros podamos entender, debemos realmente abrir nuestro corazón, porque eso fue lo que tuvo que hacer José, abrir realmente su corazón y enfrentar realmente la situación con su familia. Entonces, hay procesos en los que Dios nos mete, hermanos, y le voy a decir una cosa, hay procesos en los que nosotros nos metemos sin necesidad de habernos metido, ¿sí? ¿Y a qué o por qué le digo esto? Le voy a hablar de Jonás. ¿Usted sabe quién era Jonás? El que se comió el gran pez. No le digo una ballena porque la Biblia no dice que era una ballena, nomás dice que era un pez grande, ¿verdad? Entonces, Jonás quiso brincarse el proceso que Dios tenía para él, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Se fue, hizo su berrinche y dijo, yo no voy a hacer lo que tú me estás mandando, Señor. Entonces dice que él compró sus boletos para otro lado, se subió al barquito y dijo, de aquí soy. Aquí nadie me conoce, nadie va a hacer nada. Pero ¿qué cree? Que llegó después la tormenta, ¿verdad? Y entonces Dios descubrió todo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con él? Fue arrojado a las aguas, se ahogó en las aguas, el pez se lo tragó también, ¿verdad? Dice la Biblia que él tuvo que llegó al grado, hermanos, de estar clamando a Dios desde el Seol. Entonces, él murió, hermano. Murió. Entonces, ¿pero sabe por qué? Por quererse brincar el proceso para el cual el Señor ya lo había llamado. Mire, hermano, qué tan complicado nada más era ser obediente y ir a Nínive a predicar la palabra. Ah, no, pero es que a veces nosotros nos creemos, hermanos, como los únicos que merecemos. Y no es así. No es así, hermano. Dios tiene un propósito. Y de cualquier manera, hermano, lo va a hacer. Y si usted se quiere brincar sus procesos, el Señor de donde sea lo va a sacar y lo va a poner de nuevo dentro del propósito y del proceso que usted debe de pasar. Entonces, le voy a decir una cosa, si usted se ha brincado o ha sentido que se ha brincado parte del proceso que el Señor ha tenido para usted, déjeme le digo que mejor lo haga por las buenas, porque si no lo único que va a hacer es que le va a doler más. Y aparte de que le va a doler más, va a tardar más el proceso. Va a ser más largo el proceso. Y yo creo que mejor hacerla por la suavecita, ¿verdad? Si por la suavecita duele, hermanos, entonces imagínense queriéndonos resistir a Dios.
Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Porque a veces sentimos que nos ahogamos, como le pasó a lo mejor le pasó ahí a este Jonás, hermanos. Clamó desde el Seol, pidiéndole una oportunidad más al Señor. Entonces, llegamos con nuestros problemas a veces hasta más arriba de nuestra cabeza, hermanos. Y decimos, Señor, todavía preguntamos, Señor, pero es que ¿por qué a mí me está pasando todo esto? Porque te estás brincando el proceso para el cual el Señor ya te había dado, ya te había dicho qué hacer, hiciste lo que quisiste. El Señor te dijo, no vayas por allá, y tú, no, sí, es que yo como que siento que el Señor sí me quiere llevar para este otro lado. No, el Señor ya te había dicho que no, y tú hiciste lo que quisiste. Entonces, el proceso que Dios tiene para ti va a durar, hermano. El tiempo que tú permitas que el Señor tiene para ti, o quieres alargarlo todavía más. Pero si lo alargas tú más, te va a doler más. Entonces, yo te aconsejaría que mejor lo hiciéramos por las buenas, hermano. Otra de las personas, hermano, usted se recuerda de ay, Dios mío, se me fue el nombre. De Lázaro. Dice la Biblia que Jesús iba, ¿verdad que sí? A la casa con sus hermanas. ¿Y qué pasaba y qué hacía él? Se salía por la ventana. Se salía por la ventana, hermano. Apenas llegaba y veía al Señor. Muchos, a lo mejor de los que me están viendo, a lo mejor ven que llegan los pastores o llega su hermana cristiana o lo que sea y ya llegó, ya me voy. Chin, de repente les da algo que tienen que hacer. Pero a usted le voy a decir una cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Lázaro murió. Dice que fueron las hermanas con Jesús y le dijeron, oye, nuestro hermano está enfermo, ¿verdad que sí? Y entonces dice que Jesús le dijo, ahora voy. No fue inmediatamente, ¿verdad que no? No fue inmediatamente. Entonces, mira, hermano, a veces nos portamos como niños chiquitos. Pasamos por ciertas situaciones y queremos que el Señor nos haga las cosas ya. En el momento en que queramos, como queremos y a la hora que se nos dé la gana. Y yo le voy a decir una cosa, ¿usted cree que dice la Biblia que Jesús amaba a Lázaro? Porque sí lo dice. Entonces, cuando ¿usted cree que para Jesús no era fácil dejar lo que él estaba haciendo e ir inmediatamente con Lázaro? Claro que era fácil. Pero era un proceso que Lázaro tenía que pasar. Porque dice que después ya no se le despegaba, ¿verdad que no? Entonces dice que él ahora sí ya buscaba del Señor. Entonces, a veces nos resistimos tanto, hermanos, pero Dios ya tiene un propósito. Entonces, así sea de la tumba, así sea de lo más profundo del mar, hermano, de donde estés, el Señor te va a sacar para que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Dice la Biblia, hermanos, que es más, dice que ya olía, gedía ahí en la de esta de Lázaro. Ya su cuerpo estaba en descomposición, hermano. Entonces, es parte a veces de un proceso. A veces apestamos, hermanos. Apestamos. Apestamos de que nos la hemos pasado en el mundo. Apestamos de que queremos experimentar cosas, de que creemos que por estar jóvenes todavía nos hace falta vivir muchas otras cosas. Apestamos, hermanos, a carne podrida. Porque eso es lo que hace el mundo, hermanos, con nosotros. Nos pudre. Entonces, apestamos a eso. Pero ¿sabe qué? Aún así, Dios en su misericordia dice, está bien, ahorita voy a ir por ti. De todas formas vas a venir a mí. Yo leía un versículo, leía una palabra que daba el apóstol Raúl, decía, de la casa de mi padre salí y a la casa de mi padre volveré. Entonces, yo así lo creo y así se lo quiero transmitir a usted. De allá salió y allá usted va a regresar. Entonces, el proceso que usted tenga que pasar, pero usted va a regresar a casa. Entonces, híjole, a mí, yo le repito, a mí me bendijo mucho esta palabra. Yo le quiero decir que a mí la verdad el Señor me pasó el tráiler, hermano, con esta palabra. Y no se lo digo, ¿verdad? Para que me juzgue, va a decir, esta hermana, pues qué vida. No, hermano, no. Yo creo que cada uno de los que estamos escuchando, ¿verdad? Y más los que nos toca compartir,
primero tomamos la palabra para nosotros y a nosotros no nos bendice, hermanos. Entonces, pues no, ¿verdad? Quiero decirle por último, hermano, quiero hablarle acerca de una persona, hermanos, que tuvo que pasar por un proceso aún más difícil y más complicado que el de nosotros. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que Él, mucha gente dice, pero pues es que Él era hijo de Dios, por eso Él aguantaba tanto. No, déjeme, le digo una cosa, que Él era carne como usted y como yo. Él también fue tentado como usted y como yo. Dice la Biblia que Él pasó por el Jordán, ¿verdad que sí? Y Jordán significa humillación, hermano. Entonces, también Jesús tuvo que humillarse, hermanos. También, siendo Él Jesús, también tuvo que humillarse delante de Dios. Cuando fue al Jordán y fue bautizado, no solamente habla acerca de que habla del bautismo solamente, sino que Él también tuvo que se humilló ahí delante de Dios, y entonces dice que cuando se abrieron los cielos, y entonces se oyó una gran voz que decía, este es mi hijo, ¿verdad? En el cual me complazco. Pero ¿usted cree que se complacía solamente porque se bautizó? No, se complació de Él también porque se humilló. Entonces, si Jesús, hermanos, se tuvo que humillar, ¿usted y yo qué creemos que somos para no humillarnos delante de Dios? ¿Qué era? ¿Quién era? Hubo otras personas, ¿verdad? Otros grandes hombres que la Biblia habla que tuvieron que pasar por el Jordán. Elías tuvo que pasar por el Jordán. Eliseo tuvo que pasar 2 veces por el Jordán, hermanos. ¿Sí? Porque él dice que él recibió una doble bendición, ¿verdad que sí? Entonces, entre más bendición recibimos, entonces más tenemos que humillarnos, hermano, porque si entonces nosotros nos queremos exalzar o nos queremos sentir más por las bendiciones que el Señor nos ha dado, entonces permitimos que nosotros nos seamos hinchados, hermano. Es cuando entonces nos va a doler cuando lleguen y nos ponchen, ¿sí? Entonces, por eso, cuando Eliseo entró, ¿verdad? Dice que primero entró con Elías y después entró él solo. Entonces, tuvo que pasar 2 veces. Entonces, humíllate cuantas veces sean necesarias. Humíllate cuantas veces sean necesarias. Pero da lo que Dios quiere que tú des. Otra de las cosas que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús y el proceso que Él tuvo que pasar. Bueno, le voy a leer algo que puse aquí. Dice, podemos ver que después de que se humillaron, hubo una gran manifestación en cada uno de ellos, ¿verdad que sí? Porque cuando pasó Elías, ¿qué fue lo que pasó? Fue arrebatado, ¿verdad que sí? Cuando pasó Eliseo, recibió una doble bendición. Amén. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, nosotros provocamos en lo espiritual, hermanos, pasar a una dimensión diferente en Dios. Sí, entonces, sí nos conviene entonces, hermanos, humillarnos, pasar por ese proceso de la humillación, aunque muchas veces nos cuesta, porque a veces somos muy orgullosos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pasar por ese proceso de humillación como el Señor pasó. Amén. Entonces, de ahí del Jordán dice que Él fue llevado al desierto. La Biblia dice, en el libro de Oseas, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Entonces, cuando Jesús fue al desierto, ¿qué fue lo que pasó en el desierto? Él fue tentado, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros somos llevados al desierto, hermanos, somos llevados por pruebas. Es porque justo en esos momentos, hermanos, el Señor busca tener una intimidad con nosotros. Aún hasta en eso el Señor tiene misericordia. Y Él dice, aquí aunque estés, mira que sientas que ya no puedes más. Quiero enseñarte, quiero decirte que aquí estoy, quiero intimar contigo. Entonces, es necesario, hermanos, también pasar por ese desierto. Es necesario que seamos tentados también. ¿Usted cree que Él no le daba hambre? Claro que sí. ¿Y con qué lo tentó el diablo también? Convierte esas piedras en pan. Y muchas otras cosas. Entonces, dice la Biblia en Lucas 22:35, cuando os envíe sin bolsa, ni alforja, ni sandalias,
¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. Entonces dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que se lleve consigo de la misma manera también una alforja en el que no tengan espada. Venda su manto y compre una, porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Entonces, mire, hermano, el proceso que Jesús tenía que pasar, hermano. ¿Sí sabe usted cuál era el proceso terminado que el Señor veía ahí? Era que usted y yo pudiéramos ser salvos, hermano. Entonces, si no se cumplía, si Jesús no terminaba ese proceso para el cual Él vino a esta tierra, hermanos, usted y yo no estaríamos aquí. Entonces, Jesús tuvo que terminar el proceso. Y por eso les decía, les conviene que yo me vaya también, ¿verdad? Y por eso les decía, se tiene que cumplir. Yo le voy a decir algo, yo creo que en algún momento Jesús, ¿verdad? Cuando sube al monte de Getsemaní, le dice, Señor, cuando le dice, pasa de mí este trago amargo, líbrame de este trago amargo. Le dice, porque en su carne, hermano, ¿usted cree que no le dolía lo que él veía o lo que pasaba? Pero aún así le dijo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, era necesario que Jesús pasara por todo ese proceso para llegar a la cruz por amor a ti y por amor a mí, hermano. Entonces, si Jesús pasó por un proceso siendo quien él era, hermanos, entonces no hagamos o no dejemos en poco, ¿verdad?, el proceso que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener oportunidad de ser procesados para llegar a estar con el Señor. Entonces, un proceso concluyó para que nosotros tengamos derecho a pasar por un proceso y tener una oportunidad delante de Dios. Quiero cerrar, hermano, este mensaje con una pequeña capsulita. Y después de ahí ya nada más unos 2 minutos, mis hermanos, y cerramos. Se cuenta que alguna vez en Inglaterra existía una pareja que gustaba de ir a las pequeñas tiendas de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una en donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto una taza tan fina como esa. En cuanto tuvo la taza en la mano, escuchó que la tacita comenzó a hablar. Usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo, yo solo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó amorosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité, por favor, déjame en paz. Pero solo me sonrió y me dijo, espera un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi creador quería quemarme, así que toqué la puerta del horno y a través de la ventana del horno pude leer los labios de mi creador que me decía, espera un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Oh, así está mucho mejor, me dije a mí misma. Pero apenas me había enfriado cuando mi creador ya estaba cepillándome y pintándome. El olor de la pintura era horrible, sentía que me ahogaría. Por favor, detente, le gritaba yo a mi creador. Pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y me decía, espera un poco más, todavía no es tiempo. Al fin dejó de pintarme, pero esta vez me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué, le imploré que me sacara. Grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo,
espera un poco más, aún no es tiempo. En ese momento me di cuenta que estaba perdida. Me dije que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi Creador me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido, esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Me dijo mi Creador: yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubiera secado. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases del olor a la pintura te causaron muchas molestias, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Si yo no te hubiera puesto en este segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no hubiera sido suficiente para que subsistieras. Ahora, tú eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. Igual pasa con nosotros. Dios nunca nos va a tentar ni a obligar a que vivamos algo que no podamos soportar. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos el barro con el cual Él trabaja. Él nos amolda y nos da forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y podamos cumplir con su voluntad. Espero que al igual que a mí, esta historia nos ayude un poco a comprender lo mucho que Dios nos ama y que Él no nos da más de lo que no podamos soportar. Híjole, hermano, mire, yo quiero dejarle esta palabra, ¿verdad? Y quiero que usted realmente entienda en su corazón que por muy injusto que pudiera parecer el proceso por el que usted está pasando, porque mi proceso a lo mejor a usted se le puede parecer, bueno, más bien, siempre el proceso por el que estamos pasando pareciera ser más importante que los procesos que están pasando otras personas. Pero realmente hasta que tú estás dentro del proceso, hasta entonces, ¿verdad? Te quedas callado, hermano. Entonces yo le voy a decir una cosa. Para Jesús no fue fácil. Pero aún así, por amor a usted y por amor a mí, Él quiso terminar ese proceso. No porque lo mereciéramos, hermanos, sino porque Él ya tenía un plan perfecto para nosotros y para que nosotros pudiéramos llegar a cumplir ese plan que Él tenía para nosotros. Él tenía que morir en esa cruz. Entonces, aún Él, hermanos, tuvo que pasar por el proceso del perdón, porque nos perdonó a nosotros, hermanos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para creernos exentos de lo que sí podemos o que no podemos vivir? Yo lo único que le puedo decir es que a ti, joven, te puedo decir que ahorita no estás ni a la mitad del camino que el Señor ya tiene trazado para ti. Más bien ahorita dice la Biblia que le dijo a Timoteo: sé ejemplo en sabiduría, en actitud, en amor, ¿verdad? Entonces, ahorita tú sé ejemplo, que tu proceso te enseñe a hacer lo que Dios tiene para ti. No vas ni a la mitad, te falta mucho, nos falta mucho. Pero démosle gracias a Dios porque nos está dando la oportunidad de ser procesados. Yo con esto quiero despedirme, hermanos, y quiero que sepas que si estás pasando por algo es porque Dios te ama y quiere moldear en ti algo grande. En el nombre de Jesús, esta palabra fue la que el Señor puso en mi corazón para ti. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad?, para tu vida, y como lo fue para la mía. En el nombre de Jesús, ¿verdad?, lleguemos y con la ayuda de Dios, si tú estás pasando por un proceso, no ores a Dios para que te quite ese proceso, porque no va a pasar. Más bien pídele a Dios para que te ayude a salir de ese proceso como Él espera. Entonces,
Pídele a Dios que aumente tu fe, que te dé las fuerzas para poder sobrellevar ese proceso. Pero de que lo vas a pasar, lo vas a pasar. Porque Dios tiene algo bueno para ti. Te amo, hermano, y en el nombre de Jesús espero nuevamente, ¿verdad?, el Señor me dé el privilegio para bendecirte. En el nombre de Jesús. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en su sala. Ministerio Sebenecer presentó